Podemos decir que Yaya Touré no guarda buen sabor de boca después de haber trabajado con Guardiola, o no guarda buen sabor de boca de su etapa trabajando para Pep Guardiola. Ha venido dejando pinceladas en los últimos años, pero las últimas son de una dureza extrema, que hablan muy a las claras del sufrimiento de un futbolista que, según sus propias palabras, repito, lo pasó muy mal cuando le tocó tener a Pep de entrenador. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? No suele ser habitual un vídeo de declaraciones de un exjugador hablando sobre una etapa en un club que no tenga nada que ver con el Real Madrid, pero estas declaraciones que os voy a compartir ahora de Yaya Touré son de una dureza, como he dicho antes, realmente extraordinaria, con además una crudeza también muy llamativa y que transmiten el sufrimiento que, repito, según el propio Yaya Touré, yo aquí no voy a entrar a valorar si será verdad o no, me da igual exactamente, o sea, si os lo digo, el sufrimiento que debió vivir, según sus propias palabras, Yaya Touré cada vez que le tocó trabajar con Pep Guardiola. Os comparto directamente porque no hace falta enrollarse más, es mejor leer lo que ha dicho Yaya Touré. Dicen aquí en el diario Marca que Touré, voy a ponerme el fondito del Bernabéu de tal, porque si no, no puedo trabajar a gusto. Touré despelleja al malvado Guardiola. No veo un hombre, veo una serpiente. Recordemos que no solo lo tuvo en el Fútbol Club Barcelona, sino también en el Manchester City. Yaya Touré, centrocampista que coincidió con Pep Guardiola en el Barcelona y también en el Manchester City, sigue su particular cruzada contra el entrenador español. No veo un hombre, veo una serpiente. Me trataba como si fuera polvo, dijo Yaya Touré sobre Guardiola en una entrevista en el canal de YouTube Zack. El exfutbolista marfileño se sintió marginado y degradado como jugador bajo el mando de Guardiola, tanto en el Manchester City como en el Fútbol Club Barcelona. En aquel entonces, dice Yaya Touré, Guardiola me llamó y me dijo, tienes que volver, es importante. Y mi mujer me dijo, ¿quieres oír esas tonterías? Te trató como a un trapo y ahora quiere que te quedes. ¿Y tú quieres quedarte? Vámonos a Manchester. El entrenador no me utilizó en todo el año, pero al final me llevó al Barcelona cuando brillé en el Mundial de Sudáfrica 2010. Mi esposa siempre me decía, Diablo no es un hombre, es malvado. Ella lo considera una persona negativa. Yaya Touré, añaden aquí en el diario Marca, no olvida que en 2010 se quedó relegado al banquillo del Barcelona bajo la dirección de Guardiola, quien optó por Sergio Busquets y que solo jugó 9 partidos como titular en su última temporada en Can Barça antes de ser traspasado al Manchester City. Yaya Touré se fue al Manchester City para convertirse en una leyenda de los Citizens de 2010 a 2018. La mala relación entre el futbolista africano y Guardiola continuó en el conjunto inglés. El técnico español llegó en 2016 y relegó a Touré a la rotación. Dimitri Seluk, el entonces agente de Yaya Touré, llegó a decir en BBC World Football que Pep Guardiola solo piensa en sí mismo y ya se cree Dios. Y recuerdan que en mayo de 2018 Yaya Touré acabó dejando el City para jugar en Olympiacos. En ese año, en 2018, dijo esto Yaya Touré. Quiero, que se rompa el mito de Guardiola. Tengo la sensación de que hizo todo lo posible para arruinar mi última temporada en el Manchester City. Traté de entender por qué jugaba tan poco. Incluso pregunté en voz baja mis estadísticas a los preparadores físicos. Cuando me di cuenta que eran tan buenas o mejores, tanto en entrenamiento como en partidos, en comparación a la de los que jugaban y eran más jóvenes que yo, entendí que no era una cuestión física. He llegado a preguntarme si todo esto ha sido causa del color de mi piel y no soy el único que se ha hecho esta pregunta. ¿Algún jugador del Barcelona sí se lo ha preguntado? No sé por qué, pero tengo la sensación de que estaba celoso. Me tomó por un rival.
como si le hiciera un poco de sombra. Bueno, eso del color de la piel, quiero decir, Guardiola ha tenido jugadores de color en sus equipos y es verdad que no quería a Ronaldinho y Eto'o en el propio Fútbol Club Barcelona. Cuando llega el primer equipo del Barça, creo que eran Ronaldinho, Eto'o y Deco, ¿no? Los que no quería Guardiola en la plantilla. Pudo hacer parte de la limpieza, pero no toda, porque a Eto'o se lo tuvo que quedar y gracias a Eto'o ganó lo que ganó en esa primera temporada. Pero claro, luego ha tenido otros futbolistas, repito, de color. Ahora, por ejemplo, Jeremy Doku es titular en el Manchester City. Quiero decir que no, repito, yo no voy a juzgar las palabras de Yaya Touré porque yo no he estado allí dentro y porque tampoco yo en el año 2010 tampoco seguía tan de cerca la actualidad de todo el mundo como la puedo seguir ahora. Pero sí que me ha llamado la atención la dureza con la que habla y sobre todo cómo cuenta esas conversaciones matrimoniales con su esposa, hablando de Guardiola, y cómo su esposa le dice, no vuelvas, que te ha tratado así, no vuelvas a trabajar para él, tal, como si, bueno, pues en la propia casa de Yaya Touré tuvieran muy claro que no podía seguir bajo las órdenes de Guardiola. Luego es verdad que hay una cosa significativa, ¿no? Yaya Touré va a Inglaterra, se convierte en un jugador muy importante durante esa década del Manchester City, ese Manchester City en el que fue poco a poco creciendo la estructura de club a nivel futbolístico que luego Guardiola ya perfeccionó y que llegó a ser campeón de Europa. Pues cuando llegó Guardiola, a mediados más o menos de esa década, entendió que Yaya Touré ya no le valía y lo fue, bueno, pues dejando fuera del 11, fue cada vez menos, tenía menos peso en los partidos y es cierto que eso podía deberse a algo que arrastraban desde su etapa en el Barcelona. Yo aquí siempre digo lo mismo, habría que conocer la versión de Pep Guardiola para ver si esto que cuenta Yaya Touré es cierto o no, en el sentido de que a lo mejor Guardiola le tenía manía, no le soportaba, o vete tú a saber qué. Lo que sí es verdad es que Yaya Touré no es el primer futbolista que se queja de, bueno, de cómo es Guardiola como entrenador o como jefe de vestuario, o como jefe de grupo, como gestor o como lo que queráis. Zlatan Ibrahimovic ya tuvo alguna que otra palabra quizá un poco contraria a lo que es el trabajo de Pep Guardiola, que al final esto tiene mucho que ver con los que no juegan y los que sí, ¿no? Los que no juegan son más críticos, los que siempre han sido de la confianza de Guardiola, digamos que tienen más palabras de elogio para Pep, pero las palabras son muy duras, es una denuncia tremenda del excentrocampista de Manchester City Fútbol Club Barcelona y sobre Guardiola, por cierto, hablaremos luego en el canal, hemos grabado el Away Days de hoy, es verdad que es viernes, pero ha habido jornada de Premier entre semana y ha tocado hablar un poco de Guardiola y del Manchester City porque ha entrado en barrena defensivamente a pocos días de visitar el Santiago Bernabéu. Creo que son 10 goles encajados en los últimos 4 partidos, que es una cifra bastante gruesa, la verdad. El otro día estuvieron a punto de dilapidar un 1-5 de ventaja ante el Fulham. El partido acabó 4-5 de milagro. Y he hablado, evidentemente, con Álvaro Delgado, primeras pinceladas sobre el Manchester City de cara al partido de la próxima semana. Creo que ha quedado una Away Days bastante interesante, tocando muchos temas y tocando, bueno, pues partidos importantes que ha habido entre semana. Así que a ver si le dais un poquito de cariño a la sección. Me ha venido bien este vídeo de Yaya Touré para recordaros, porque viene a colación, que dentro de un ratito, sobre las 7:30, 8 menos cuarto de la tarde, temporada 2 de Away Days, programa número 15, que ha habido jornada entre semana y ha dado que hablar. Empató el Liverpool, empató el Manchester United, ganó el City pero sufriendo muchísimo, ganó el Arsenal, se la pegó el Chelsea. Muchas cosas que contar. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.